Buenas tardes a todos, hermanos. Qué impactantes son los testimonios de los hermanos, ¿no? Tengo poquitos años de conocer a Marco y lo poco que puedo ver de él es un servicio al Señor. Y hace poquito fuimos a Gracia Soberana a un concierto de adoración para ir unos misioneros con los tarahumaras en Chihuahua. Y Marcos era de los que está apuntado, ¿no? Entonces es un testimoniazo y ver su vida cambiada definitivamente impacta, ¿no? Pero, hermanos, como siempre digo cuando me toca enseñar, antes que todo y primero que nada me gustaría, aunque ya oramos, volver a orar para poner en manos de nuestro Señor este tiempo. Acompáñame, por favor. Padre amado, esta tarde estamos aquí reunidos orando, Señor, para que nada que no sea santo, que no sea sagrado y que no sea digno de ti, encuentre un lugar en nuestro corazón. Bendice a todas y cada una de las familias que estamos aquí reunidas y permite, Señor, que podamos agradarte en alabanza y en gloria. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre las familias. Estamos en un campamento familiar. Y mucho de lo que se habla de la familia también tiene que ver con el rol del varón. Ya nuestro hermano Raúl en la mañana nos estuvo hablando bastante de eso, ¿no? Pero yo esta mañana quisiera compartirles un poquito sobre un salmo que habla específicamente de una familia bendecida. Y este salmo habla del varón, habla de la esposa, habla de los hijos y habla hasta de los nietos. Entonces es un salmo muy bonito. Y antes de leerlo, como en todo en la Biblia, a veces cuando leemos la Biblia nos olvidamos o no nos damos el tiempo de saber un poquito el contexto. Y entonces antes que lo leamos, quisiera dar un poquito de contexto sobre este Salmo 128. En el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel una vez al año se reunían en Jerusalén a celebrar 3 grandes fiestas. Estas fiestas eran para adoración, para acción de gracias y para reflexión espiritual. Eran las fiestas de Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. Entonces, en esos días, los judíos o los del pueblo de Israel, de todas las comunidades y localidades donde se encontraban, caminaban hacia Jerusalén a celebrar estas grandes fiestas. Como en aquel tiempo no había ni Uber, ni Didi, ni BlaBlaCar, ni nada de eso, ellos tenían que caminar de donde estuvieran hacia Jerusalén. Y mientras ellos caminaban, iban cantando 15 salmos que son conocidos como los cánticos del ascenso. Esos 15 salmos van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Algunos de ellos yo creo que sí los conocemos, ¿no? ¿Alguien ha escuchado sobre el Salmo del Peregrino? Es el Salmo 121. Que dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Sí lo conocen ese? Es conocido, ese era uno de los 15 salmos. También hay otro que también puede hacer que lo conozcan. A lo mejor algunos varones un poquito más, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edificaron. Si no se te hizo tan familiar el versículo 4 de este mismo salmo dice, como saetas en manos de valiente, son los hijos sabidos en la juventud. ¿Sí se les hizo conocido? ¿Ya habíamos escuchado algo? Bueno, ese es el Salmo 127, pero el que yo quiero hablarles esta tarde es el Salmo 128. Y el puro contexto, hermanos, nos da una enseñanza, porque en estos 15 salmos, ellos iban cantando en adoración a Dios. Y la adoración a Dios no es solamente un día a la semana. La adoración a Dios no comienza cuando llegamos un domingo a la iglesia y el grupo de alabanza empieza a tocar las alabanzas. Que por cierto, mis hermanos lo hacen excelente, me encanta la alabanza que han estado compartiendo aquí. Entonces, definitivamente, la adoración a Dios debe de ser una adoración constante en nuestras vidas. Donde quiera que nosotros estemos, debemos estar adorando y viviendo nuestra vida constantemente cantándole a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, es por eso que el pueblo de Israel iba cantando de donde estuviera para adorar a Jerusalén, a nuestro Señor. Ese, mis hermanos, es el contexto de este salmo, que es el que vamos a ver ahora.
Ahora bien, lo relevante de este Salmo 128 es que tiene que ver con la familia. Y este Salmo nos muestra qué tan importante era la familia para el pueblo de Israel. Entonces, aunque este Salmo, específicamente por 2 versículos, va dirigido al varón, quiero que escuchen también, por ejemplo, en la mañana compartió una hermana que es madre soltera, y seguramente habrá papás solteros también aquí. Quiero que escuchen que el inicio del Salmo habla de principios de la palabra de Dios. Y los principios no están especificados para un género, varón o mujer, ni tampoco para una persona en particular, sino que para que todos los creyentes en Dios los apliquemos en nuestras vidas. Y entonces, este Salmo está hablándole al varón, pero habla de la mujer, de los hijos y hasta de los nietos. Acompáñenme entonces a leer el Salmo 128. Yo lo puse aquí en la versión Nueva Traducción Viviente porque siento que es un poquito más claro. Pero si tú lo tienes en la Reina Valera, si tú lo tienes en la versión de las Américas, no importa, lo puedes seguir. Y no voy a balconar aquí a nadie si traen o no su Biblia, porque sé que vienen de jugar y de correr, entonces probablemente no les dio tiempo de traer su Biblia. Pero acompáñenme a leerlo. Dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Dice: esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos y que Israel tenga paz. Me faltó ahí esa última. Entonces, este salmo va dirigido al varón, como les mencionaba, pero quiero que pongas atención específicamente en los 2 primeros versículos que dice: qué feliz es el que teme al Señor. No está diciendo el varón que teme o la mujer que teme. Está diciendo, qué feliz es el que teme. En otras versiones dice bienaventurado o bendecido será, ¿no? Y también dice, y todo aquel que sigue sus caminos. No está diciendo todo varón que sigue sus... Es un principio, son principios bíblicos que aplica absolutamente a todos nosotros. Entonces, aunque este va dirigido al varón, comienza con un principio para todos. Y después dice, qué feliz. En la Reina Valera dice bienaventurados y en otra dice bendecidos, el que teme a Jehová. La palabra hebrea que utiliza aquí para bienaventurado o para feliz es la palabra esher. Y se traduce como bienestar o prosperidad. En realidad se refiere a un profundo gozo del alma, hermanos. Y desde el principio está estableciendo que esta bienaventuranza y felicidad de la bendición de nuestras vidas no viene de algo que se hace sencillo y que no necesita ningún tipo de esfuerzo. Tampoco viene de las posesiones materiales que podamos o no tener, ni del trabajo profesional que realizamos, tampoco de algún oficio, si es que hacemos algún tipo de oficio, sino que proviene del temor a Dios. La misma palabra temor es la que utiliza en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros tememos a Jehová, seguramente estaremos teniendo sabiduría y estaremos aprendiendo, teniendo mayor sabiduría. ¿Y cuánta sabiduría no necesitamos hoy en día, hermanos, para que podamos dirigir, educar, instruir, disciplinar a nuestros hijos, para que ellos puedan ser líderes y para que nosotros también podamos ser líderes en nuestros hogares? Con tantos cambios culturales que tenemos hoy en día, con tantas ideologías que estamos viviendo, el ataque es frontal contra la familia, hermanos. El enemigo no descansa y lo que quiere es que la familia se desbarate. La influencia cultural que estamos viviendo hoy en día se está pegando directamente a la familia e incluso está afectando a las iglesias. Entonces, hermanos, necesitamos sabiduría de Dios y para obtenerla necesitamos temer al Señor, para poder entonces ser buenos líderes en nuestras casas y en nuestras iglesias. La palabra temor en el diccionario la usa como sinónimo de miedo, pero el miedo y el temor en este contexto no son iguales, son completamente diferentes. Y déjenme dar un pequeño ejemplo
de lo que se trata esto. Cuando yo era chiquito, dicen, por ahí, es lo que ellos dicen, yo no me acuerdo, pero dicen que yo era medio tremendo con las travesuras, ¿no? Yo recuerdo que era un lindo y hermoso bebé, pero ellos dicen que yo era tremendo, ¿no? Pero siempre que hacía una travesura, mi mamá me decía, mi hijo, Dios te va a castigar por andar haciendo travesuras. En esa época yo era chico y pues la verdad no conocía del Señor. ¿Y saben qué se me venía a la mente? Se me venía un señor grande, barbudo, sentado en las nubes con una vara en la mano, que desde que yo despertaba en la mañana y me dormía en la noche, estaba observándome durante todo el día para que en el momento en que yo hiciera una travesura, el castigo de Dios, ¿no? Fíjense cómo es de ignorancia, un miedo o un temor de ignorancia, pero no ese es el temor en el que se refiere esta palabra. En este verso, temor se refiere al respeto, a reconocer la grandeza, la gracia, la soberanía, la justicia de nuestro Creador. Es un temor que reconoce que es un Dios que castiga el pecado, pero que también es un Dios de amor y es un Dios misericordioso. Es un temor que nos lleva a reconocer que entre Dios y nosotros había un abismo enorme por el pecado, pero que gracias por el inmenso y maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz y porque creemos en Él, es que ese abismo ya no está. Entonces, es ese temor que se apodera de nosotros cuando entonces reconocemos el amor y la gracia de Dios y podemos entender todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Porque el Señor nos ama. Es cuando entendemos el Evangelio y entonces decimos que tenemos temor de Él, por su amor, por su grandeza, por su soberanía y por su voluntad sobre nosotros. El salmista está diciendo que bienaventurado será o feliz será el que teme a Jehová. Pero es muy interesante que tiene una afirmación de que no solo es reconocer y tener ese temor de Dios, sino que debemos de responder a ese temor. ¿Cómo? Pues caminando en sus caminos. Déjenme mostrarles lo que Charles Spurgeon decía por ahí de los 1800 sobre lo que es caminar los caminos de Dios. Dice, no tiene sentido hablar del temor de Jehová si actuamos como quienes nunca les ha importado si hay un Dios o no. Déjame repetirlo. No tiene sentido hablar del temor de Jehová si actuamos como a quienes nunca les ha importado si hay un Dios o no. Y después continúa Charles Spurgeon diciendo, los caminos de Dios serán nuestros caminos si tenemos una reverencia sincera para Él. Entonces, si tenemos un temor sincero al Señor, si nuestro corazón está unido a su corazón, entonces caminaremos, nuestros pasos darán firmes pasos atrás del Señor. De nada nos sirve, hermanos, entonces que hablemos del temor de Dios si nosotros no damos testimonio diariamente de que le pertenecemos a Cristo. Si tú temes a Dios, entonces andarás en sus caminos. Eso es lo que dice este salmo. Y luego dice el salmo, y se me hace interesante porque dice, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Si lo viéramos desde el mundial, es decir, desde el mundo, ¿a quién le gusta su trabajo? ¿Quién realmente hace con felicidad y gozo su trabajo? Mundanamente hablando, nadie, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a cada uno de sus hijos, de los creyentes, a trabajar. Todavía hay algunos hermanos que piensan que el trabajo es consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero la realidad es que no, hermanos. ¿O no el Señor trabajó e hizo toda la creación en 6 días y descansó en un 7º día? ¿No puso el Señor a Adán a cuidar el huerto y a ponerle nombres a todos los animales y las plantas? ¿No puso el Señor a trabajar a Adán en cuidar el corazón de su esposa, de Eva? Y bueno, esto podría ser toda una predicación completa aparte, ¿no? Pero en realidad, hermanos, el trabajo, Dios ya había instituido el trabajo desde mucho antes del pecado de Adán y Eva. Porque Dios nos creó porque quiere que trabajemos, que le sirvamos a Él. Y no solamente se trata de trabajar por trabajar, debemos de tener un propósito. Nuestro trabajo debe tener un gran propósito. En el mundo normalmente el hombre trabaja por un estatus social, por tener cosas materiales,
Y los cristianos, al vivir en este mundo, muchas veces perdemos el sentido del propósito o la razón de por qué trabajamos. Si bien es cierto que tenemos la responsabilidad de trabajar para proveer a nuestra casa y no tiene nada de malo que podamos hacernos de viernes, eso no es pecado, esa no es la razón por la que debemos de trabajar. Mencionaba hace ratito, 1 Corintios 10:31, que todo lo que hacemos o lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual que deberíamos de trabajar? Para la gloria de Dios. Entonces, si tu trabajo lo haces para la gloria de Dios, dice este salmo, que te irá bien. Y entonces entendemos lo que pone el salmista aquí. Y luego el salmista comienza a hablar ahora sí ya de la familia. Y pinta un cuadro muy bonito, un cuadro hermoso. Y comienza hablando de la esposa. Y la presenta como una vid fructífera. Y dice, tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Para nosotros hoy en día quizá la comparación de la esposa con la vid fructífera a lo mejor no tendrá mucho sentido. Pero para el pueblo de Israel, el salmista sabía que escribiendo esto, el pueblo de Israel iba a hacer mucho sentido. Y que iban a saber por qué. Para el pueblo de Israel, la vid era el símbolo de su pueblo, de Israel. Ellos tenían un racimo de uvas en las monedas que ellos utilizaban, en los shekel o shekel, que eran los ciclos. Y la vid simbolizaba la fertilidad de la tierra, la abundancia de los frutos que el pueblo recibía por tener esa bendición y esa relación que tenía el pueblo con Dios. Entonces, de la uva se procesaba también y salía el vino, y también para los israelitas el vino simbolizaba felicidad. Entonces, la vid es un arbusto. No sé si han visto ustedes vid. Si se fijan de este lado, donde está la abejita, es como empieza a brotar las ramitas de la vid. Después, no sé si han visto, la vid es como una enredadera. Realmente su tronco no es muy ancho, pero cuando empieza a crecer, llena por completo campos enteros. Y la vid se encarga de dar fruto. Entonces, es interesante porque se calcula que hay cerca de 20,000 tipos diferentes de uvas. Y todas son uvas, hermanos. La Biblia entonces simboliza a la vid como una fuente de vida, como un sustento, como abundancia y felicidad, como amor y prosperidad. Entonces, cuando el salmista compara a la mujer con una vid fructífera, le está dando un gran valor, una gran estima a la mujer. Y esta es tu mujer, varón, que estás aquí. Es la que une, es la que llena de amor tu hogar. Si ustedes conocen a mi esposa, algunos, la mayoría yo creo que la conocen, ella está aquí enfrente. Ella es chaparrita, es chiquita, mide 1.50, está chiquitita. Pero en mi casa y en mi corazón, ella se engrandece y lo llena todo por completo. Ella lo llena todo por completo, hermanos. Ella adorna la casa, ella pone los detalles que hacen que yo sienta mi casa como mi hogar. Ella me dio mis hijos. Ella es mi vid fructífera. Perdón, no sé qué tienen los púlpitos, pero a veces me hacen ponerme sentimental. Pero bueno, sobre todo porque lo siento, es mi amor, mi esposa. Pero ella pone esos pequeños detalles. Ella me dio a mis hijos y ella es mi vid fructífera. Si yo no la tuviera a ella, yo no tendría a mis hijos. Mi casa quizás solamente sería una cama, una mesa, una silla, un microondas, sí, y una cafetera, porque el café, ya saben que ese no puede faltar, ¿no? Pero así sería mi vida sin mi esposa, sin mi vid fructífera. Y desde aquí, y por lo que escuché, veo las caras de mis hermanas y pues eso es algo bonito, ¿verdad, hermanas? Creo que les gustó a todas, ¿no? Pero ¿qué creen, hermanas? Que cuando estamos enseñando la palabra de Dios y estamos aquí enfrente, tenemos la responsabilidad de enseñarla como es. Y entonces, eso es algo muy bonito, sí, definitivamente lo es, pero ustedes no pueden ser por sí solas una vid fructífera. Para que ustedes puedan llegar a ser una vid fructífera,
tienen que estar tomadas, arraigadas y permanecer sobre la vid verdadera, que es ¿quién? Cristo Jesús, que es la vid verdadera. Entonces, no importa dónde estén, hermanas, en su casa, en la iglesia, aquí en un campamento, donde quiera que estén, si ustedes permanecen asidas a la vid verdadera, ya había puesto una imagen aquí, que es Cristo Jesús, entonces serán esa vid fructífera que dice el salmista. Y también, como decía, que hay que darla completa, también a los varones nos pasa lo mismo. Si queremos dar fruto, tenemos que estar sujetos al Señor, ¿no? Entonces, eso es lo necesario para que ustedes puedan ser esa vid fructífera. Después el salmista cambia y empieza a hablar ahora de los hijos. Y es muy interesante porque de los hijos dice que serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de su mesa. Y es chistoso, a la mujer la compara con la vid, que es una planta, y a los hijos con el olivo, que es otra planta totalmente diferente. Y creo que también tengo una foto de los olivos. Ahí está, miren. Ese es un retoño de olivo que cuando va creciendo se va formando como un arbusto, pero llegan a ser frondosos y fuertes, muy, muy fuertes, robustos, árboles muy robustos. Y fíjense qué interesante es esto. La uva y la aceituna son de tamaño similar. La uva y la aceituna tienen formas similares, ovaladitas. Incluso ambas tienen frutos verdes y frutos oscuros. Nuestros hijos se parecen a nosotros, físicamente si los ven se parecen a nosotros. Pero si tú pruebas una uva y después pruebas una aceituna, son completamente diferentes. El sabor es totalmente diferente. Entonces, nuestros hijos, aunque se parecen a nosotros, ellos son muy diferentes a nosotros. Y por eso tienen un valor muy especial. Y el salmista lo quiere reforzar aquí. ¿Por qué el salmista entonces no dijo que los hijos serían un retoño de la vid fructífera? ¿Y por qué más bien dijo que serían del olivo, aun cuando son nuestros propios hijos? Por eso, porque quería resaltar el valor de nuestros hijos, porque además del valor de la madera en los olivos, el valor verdadero es el olivo, la aceituna como tal, el fruto del olivo es lo que vale. El olivo la aceituna pasa por un proceso y sale un aceite muy bueno, que tiene muchísima utilidad. Los hijos en casa también pasan por un proceso en el cual se va moldeando y formando su carácter. Y si lo sabemos hacer como padres temerosos de Jehová, que andamos por sus caminos, podremos entonces hacer que ellos también tengan un valor y una utilidad importante. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces es lo que yo decía ahorita, si el papá teme a Jehová y anda en sus caminos, entonces el papá podrá instruir al hijo en su camino, en el camino del hijo, para que ande atrás de Dios, siguiendo al Señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel no tenía aceitunas en su pueblo, había una crisis nacional. Cuando a ellos les faltaba la aceituna, había problemas económicos y de muchas cosas. Y eso hacía que valoraran muchísimo la aceituna. Y lo mismo pasa ahora con nosotros, hermanos. Valora a tus hijos, dale ese valor a tus hijos, lo que ellos son y lo que ellos representan para ti. Ámalos. Ahora, ese aceite que les digo que se obtiene de las aceitunas, se utilizaba para muchas cosas, para cocinar, a veces era para algo medicinal, o a veces algo para estético, para que se viera bien, pero había, o por ejemplo en las lámparas, ¿no? Para alumbrar los hogares y todo, se utilizaba ese aceite. Pero había una cosa muy importante, algo para lo que el pueblo le daba un valor tan especial porque tenía que ver con Dios. Y era para ungir en consagración a los reyes y sacerdotes como señal de que Dios los había elegido para un propósito santo. Y es ahí entonces cuando el aceite tenía un valor muy importante para el pueblo de Israel. Su valor era muy preciado. El salmista le da ese valor a los hijos. Es un valor increíble. Y está diciendo que tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa.
Y cuando dice tu mesa, la subrayo. Bueno, no sé si ya me pasé de... Bueno, todavía no, ¿ok? Cuando dice tu mesa, se está refiriendo directamente a ti, varón. Aquí viene el reto para todos los que somos cabeza de hogar. La mesa de tu casa no es la mesa de tu esposa ni la mesa de tus hijos. Esa es tu mesa. Y como cabeza de hogar, ya es tiempo de que todos volvamos a reunir a la familia a nuestra mesa. Y que volvamos a tener un tiempo de calidad en esa mesa con nuestra familia. Tenemos que dejar a un lado el celular, dejemos a un lado Netflix, dejemos a un lado las redes sociales, para acabar pronto, dejemos a internet totalmente fuera, a un lado, hermanos. Y entonces tengamos ese tiempo de calidad en la mesa con nuestros hijos. Porque en esa mesa, hermano, te corresponde instruir, educar, enseñar, disciplinar, bendecir, amar y orar por tus hijos. No es responsabilidad de los ancianos y de los pastores de tu iglesia. No es responsabilidad de las maestras de escuelita dominical o de la escuela secular. Esa, hermano, es tu responsabilidad. Dios me puso a mí como cabeza de mi hogar, para que yo los cuide, para que yo los proteja, y esa es mi mesa. Y me corresponde a mí, hermanos, como varón, enseñarles quién soy yo y a quién sirvo. Para que entonces, hermanos, como dice este salmo, pueda tener yo la bendición de Dios y disfrutar de mi esposa y disfrutar de mis hijos, y para que mis hijos, cuando crezcan y formen su propia familia, puedan enseñarles a sus hijos lo mismo. Si nosotros, hermanos, no hacemos eso, alguien más lo va a hacer. Y no van a ser las enseñanzas de Dios, van a ser las enseñanzas del mundo. Y después no te quejes, hermano, y digas, es que no sé qué pasó. Es que no se trata de qué pasó, es qué dejaste pasar con tus hijos. Cuando ellos crezcan, algún día se casarán y se irán de la casa. Y entonces nos veremos, mi esposa y yo, y diremos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero es en esos momentos, hermanos, cuando podemos comprobar una vez más la gran sabiduría de nuestro Señor. Porque después de los hijos, vienen los nietos, ¿no? Y entonces se vuelve a llenar nuestra casa de felicidad con los nietos, ¿no? Y por eso es que el Salmo 128 termina diciendo que disfrutaremos de nuestros nietos. Qué bendición será para los que todavía no los tenemos y qué bendición ya es para los que ya tienen sus nietos, el poder disfrutar de ellos. Pero también qué bendición tan grande es la oportunidad que tienen ya los que tienen nietos y tendremos nosotros de poder encaminarlos en la palabra de Dios, de enseñarles el Evangelio y de hacer o ayudar a sus padres para que ellos puedan crecer en la palabra de Dios. Yo solamente de pensar en mis futuros nietos, en una Valeritita o en un Danielcito, en un mastercito dirían los que lo conocen, se me inunda el corazón de gozo. Me encantaría poder tener esa experiencia y espero en Dios que así sea. Y aunque aún no los tengo, entiendo cuando he escuchado a otras personas que ya son abuelos y tienen hijos y que han dicho, de haber sabido qué tan hermosos y tan maravillosos y tanto amor que se siente por los nietos, que de haber sabido antes hubieran tenido primero a los nietos antes que a los hijos, ¿no? Entonces, pero bueno, así es esto. Concluyo con 2 puntos, hermanos. Ahora sí cambio aquí. La bendición de Dios es para aquellos que le temen al Señor. Y es por el temor al Señor que entonces tendremos un hogar fuerte. Yo creo firmemente, hermanos, que cuando un varón es transformado por el Señor en su hogar, todo el hogar es transformado. Y cuando el hogar es transformado, las iglesias son transformadas, porque una iglesia está conformada de familias. Cuando la iglesia es transformada, la comunidad donde está la iglesia es transformada. Cuando la comunidad es transformada, la ciudad es transformada, el estado es transformado, el país es transformado, el continente es transformado y el mundo entero es transformado para la gloria de Dios, de Cristo Jesús. Y todo, hermanos, comienza con el temor al Señor de cada uno de nosotros.
Y punto número 2, el salmista concluye diciendo que habrá paz en Jerusalén. Estamos viviendo ahorita, hermanos, un tiempo de guerra. Hay conflictos terribles en nuestro país y fuera de nuestro país también. ¿Cuántos anhelamos que hubiera paz ya en México y que hubiera paz en el mundo? Pero esa paz, hermanos, solamente viene de Cristo. Y esa paz comienza en nuestros hogares. Si tenemos al Señor, entonces veremos esa paz en nuestro país y en el mundo. Acompáñenme a orar. Amado Padre, tú eres un Dios fiel a tu palabra, un Dios fiel a tus promesas. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y que bienaventurado y feliz será aquel varón o aquella mujer que teme en Jehová y anda en sus caminos. Y entonces que así podremos disfrutar de una vida de felicidad con nuestra esposa, con nuestros hijos y hasta con nuestros nietos. Señor, danos fortaleza y sabiduría, porque somos cabezas de hogares. Necesitamos saber guiar correctamente a nuestras familias y fortalecer así a tu iglesia, mi Señor. Fortalecer al país y al mundo entero. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.